Buenas noches. Se presentó el presupuesto de la provincia. Bueno, ¿de qué se tratan todos esos miles y miles y miles de millones? ¿En qué nos van a afectar? ¿En qué nos van a cambiar la vida? ¿Qué, ¿En qué piensa invertir el gobierno provincial todo ese dinero? ¿Cómo lo va a distribuir? Intentamos comunicarnos con el ministro de Hacienda, Osvaldo Giordano. No tuvimos suerte, pero bueno, vamos a aprovechar y vamos a hablar con Francisco Fortuna, que es un legislador y que también fue ministro de Salud y es médico. Vamos a aprovechar y vamos a hablar de presupuesto y de esta tercera, cuarta, quinta, no sé qué número de ola se está viviendo en Europa, y ya con el diario del lunes no entiendo por qué no la tendríamos que vivir acá. Ahora, tus comidas son más ricas con el nuevo untable Por Salud de Manfrey. Va con todo, un verdadero aliado en tu cocina. Nuevo Por Salud de Manfrey. ¡Próbalo! Manfrey, eso que te gusta. Buenas noches, doctor Fortuna, ¿cómo está? Bien, bien. Estamos trabajando en todo lo que es el trámite parlamentario del presupuesto provincial en la legislatura. Bueno, un poco eso era lo que queríamos consultarle. ¿Sobre qué base, con esto de que la economía se mueve por expectativas, sobre qué base podemos hoy armar un presupuesto con una inflación que supere el 50%? Bueno, obviamente de que más allá de la coyuntura económica, hay parámetros nacionales a los cuales todas las jurisdicciones provinciales se deben adaptar para poder elaborar el presupuesto, ¿no? Que es una hipótesis de lo que va a ser la gestión en cada jurisdicción. Pero hay parámetros como de la macroeconomía, como por ejemplo cuál va a ser el crecimiento del Producto Bruto Interno, que se estima que es del 4%, cuál va a ser el valor del dólar, que se estima que es de 131 pesos. Bueno, pero esas son las bases que cada jurisdicción tiene que adoptar para poder armar su presupuesto provincial. De todas maneras, el gobierno de la provincia de Córdoba tiene un estilo en lo que hace a la construcción presupuestaria que está vinculado fundamentalmente con cuidar cuestiones de la economía de la provincia que tienen que ver con una solvencia fiscal que se viene manteniendo desde hace años, tanto desde Unión por Córdoba como en las gestiones desde la Sota o Schiaretti. En el único año en donde nosotros no tuvimos superávit fiscal fue en el año 2009. Pero siempre históricamente hemos tenido superávit fiscal, que es una masa de recursos que se usan después para poder llevar adelante obras de infraestructura, inversiones de capital y también políticas de desarrollo social que se mantienen históricamente en la provincia. Ahora que dijo obras de infraestructura, ¿hay alguna obra que esperemos los cordobeses y que esté en el presupuesto que realmente pueda cambiar la realidad? Hay muchísimas obras, Viviana, en ese sentido. Fíjate vos de que se prevé una inversión de 131.000 millones de pesos en obras públicas y de 48.000 millones de pesos en todo lo que hace al desarrollo social, ¿no? Para cuidar a los sectores que hacen a la economía provincial, porque todo esto son recursos que se vuelcan, en definitiva, en la provincia y que hacen el crecimiento, ¿no? Dentro de esos 131.000 millones de pesos, hay aproximadamente 70.000 millones, ¿no?, que se usan fundamentalmente para inversión vial en la provincia de Córdoba,
que esto implica más rutas, más caminos pavimentados, para poder hacer sostenible y hacer crecer todo lo que es la actividad económica y productiva en la provincia de Córdoba. Y esto se ve tanto, por ejemplo, en la capital como en el interior provincial. Por ejemplo, lo que es el desarrollo de la avenida de Circunvalación, que ha venido creciendo permanentemente durante las gestiones de Schiaretti y que ahora se prevé una tercera vía, por ejemplo, ¿no? Como así también las rutas que hacen a la pavimentación en el interior de la provincia, en todos los departamentos. La capital de la provincia tiene una fuerte inversión en infraestructura y lo propio pasa con todos los departamentos, además de las inversiones regionales que hay en los departamentos del interior que hacen a la vida de una región. También hay inversiones puntuales dentro de cada una de las comunidades, en avenidas de circunvalación para las ciudades, en inversiones que hacen a las cloacas, acueductos, agua potable, educación, salud, es decir, hay una inversión física en infraestructura, en equipamiento, muy importante, y también hay una fuerte inversión en todo lo que son las políticas de empleo a nivel provincial, cuidando también el criterio en lo que hace al empleo público. Esta mañana lo estábamos viendo en la exposición que hizo el Poder Ejecutivo. Córdoba, con todas las letras lo digo, es la provincia que menos costo tiene en personal, incluyendo todo, ¿no? El personal, la que menos cantidad de población, de personal afectada al Estado en relación a la población provincial. Córdoba está en el piso a nivel nacional, es la que menos empleados públicos tiene. Por eso dependemos mucho nosotros de la actividad privada. Y muchas veces cuando hay un problema en el funcionamiento del país y en la economía, se siente mucho en Córdoba porque se destruyen puestos de trabajo que dependen fundamentalmente, como decíamos recién, de la macroeconomía, de la inflación, del valor del dólar, de las inversiones, y cuando el país entra en un proceso recesivo, Córdoba lo sufre de una manera muy importante, pero también tiene una fuerte capacidad de recuperación la provincia. ¿Será por eso que te escucho, cuando el gobierno nacional toma medidas como las que está estudiando, como subir las retenciones, o congelar el precio de la carne, o cerrar directamente la exportación de la carne, en Córdoba pega mucho más fuerte que en otras provincias? Claro, vos sabés que no nos entienden desde el gobierno nacional, porque lamentablemente tienen una mirada muy centralista, muy porteña, que hace de que no se comprenda qué valor tiene todo el complejo agroalimentario para la provincia de Córdoba y para el país, ¿verdad? Para que tengamos en claro, mira, en la comparación presupuestaria, este año se llevan 270.000 millones de pesos en concepto de retenciones, que representan la mitad del presupuesto que la provincia ejecuta durante el año 2021, ¿no es cierto?, en la provincia de Córdoba. O sea, se han llevado la mitad de todas las contribuciones e impuestos que la provincia recibe de los habitantes de la provincia como de coparticipación, se lo llevan en retenciones. Y eso es plata que deja de circular en la provincia. Es plata que hace, como no se pone en el bolsillo de los productores, hay menos inversión en equipamiento, hay menos inversión en insumos para producir más desde el campo, hay menos inversión física en las comunidades del interior o en la misma capital, hay menos inversión, ¿no es cierto?, que en definitiva hace de que el país recaude menos también, ¿verdad? Porque es un concepto, digamos, negativo respecto de lo que son los ejes para poder salir de una crisis como la que tenemos en Argentina. Se termina transformando en un círculo vicioso que genera más carencia en vez de ser un círculo virtuoso que genera más comercio, más mercado, más distribución. Claro, por eso nosotros claramente, y el gobernador lo ha expresado, creemos que las retenciones son un impuesto injusto y muy malo que debe ir decreciendo. Argentina es el único país del mundo
en donde el Estado le mete una retención a la producción agropecuaria. Es el único país del mundo. O sea, estamos afuera del planeta con este tema. Y fíjate vos lo que eso implica. Claro, se llevan todos esos recursos de la región centro y los ponen en el conurbano bonaerense o en la capital federal. ¿A través de qué? Y bueno, fundamentalmente con los costos en la prestación de los servicios, Sí, y en todos los subsidios que se subsidiando hacen. los servicios que hacen que en realidad Córdoba a lo mejor no sea tan competitiva como una empresa de la provincia de Buenos Aires que tiene la energía con el subsidio que tiene. Pero para volver al presupuesto, y quiero dejar en claro un tema que ha sido motivo y que va a ser motivo de discusión, Sí. que es el precio que tienen, ¿no es cierto?, los tributos en Córdoba. En ese sentido, ¿cuál ha sido el criterio de ajuste que ha aplicado el gobierno de la provincia? Primero, que no puede superar el 49.5%, ¿no es cierto? Ahora, ninguno de los impuestos está en ese nivel. Solamente hay un 6%, ¿no es cierto?, en lo que hace los impuestos patrimoniales, que hacen el impuesto inmobiliario rural y al inmobiliario urbano, o al automotor, que pueden llegar en ese sentido. ¿Por qué? Porque en definitiva hay una pequeña parte de la población que es la que está en mejores condiciones, la que tienen mayor cantidad de campo, o aquellas que tienen inmuebles que valen más de $200.000, son las que pueden llegar. Pero, digamos, un 40% de la población se le va a incrementar un 22% aproximadamente. Y después al otro 40%, un 31%. Y hay una pequeña porción de la población que va a llegar a ese 49,5%. Y a aquellos que también se discutió esto, Viviane, yo lo quiero dejar claro, porque decían, claro, pero hay que estar al día en el pago. No. Nadie, estés al día, hayas pagado por anticipado, que te premia el Estado provincial si los haces. Si usas la vía digital también te premia, ¿no es cierto? Disminuye el costo en sí relativo de los impuestos. Digo, nadie va, aunque uno no esté al día, a pagar más del 49,5%. Eso lo tenemos que dejar absolutamente en claro. Porque bueno, también este es un tema para dejar en claro respecto de cuáles son los temas de debate, ¿no? Y decir, bueno, la inversión física que se va a hacer en la provincia es muy ambiciosa, y realmente eso va a redundar en un enorme beneficio para la provincia de Córdoba. Yo soy del departamento Río Segundo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en mi departamento se van a invertir más de 4.000 millones de pesos, que nos va a permitir en rutas, que nos va a permitir prácticamente no haber ninguna comunidad del departamento Río Segundo que no esté comunicada con una ruta principal. Y eso va a facilitar enormemente el tránsito, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que significa la producción, para sacar la materia prima que se produce en el campo, la leche, la carne, los cereales, las oleaginosas que se producen, como así también va a enriquecer todo lo que significa el turismo, porque va a conectar, por ejemplo, Pozo del Molle con la autopista, ¿no es cierto? Sí. Pasando, digamos, por Carrilobo, por Calchino Oeste, por la Ruta 10, entre las junturas y Colonia Videla, Oncativo, Río Tercero, por ejemplo. Claro. Y eso pasa en todo el interior provincial. Nosotros hemos hecho un presupuesto, y yo la semana pasada he estado trabajando con los legisladores de Hacemos por Córdoba, y cada legislador tiene, ¿no es cierto?, un conocimiento minucioso de lo que va a ser la ejecución presupuestaria en su departamento. Y ahí se ve un equilibrio también en la distribución presupuestaria, en las necesidades que hacen a los departamentos del norte, del oeste, del centro, del sur, con obras que son importantes para todos los departamentos, como así también para cada comunidad. Cada intendente y jefe comunal tiene una obra importante para ejecutar en los próximos 2 años, y la provincia prevé una fuertísima inversión distribuida, porque cuando decimos hay 70.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, de los 130.000, bueno, esos se distribuyen en todo el ámbito de la provincia de Córdoba. No es una inversión abstracta, ¿verdad?, sino que es una inversión en cada una de las regiones y localidades del interior de la provincia de Córdoba y de la capital. Francisco, no puedo dejar de preguntarle ante esta posibilidad que tenemos hoy de leer el diario del lunes,
y ver lo que está pasando en Europa con la pandemia, bueno, si el presupuesto contempla también alguna fuerte inversión en salud. Sé que han inaugurado un hospital que lo transfirieron a la Municipalidad de Córdoba, pero digo, estamos leyendo que Alemania dice que es un desastre lo que le está pasando. No entiendo por qué acá no volvería a llegar, digo, no vendría. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando para eso desde la provincia de Córdoba? A pesar de que acá tenemos mucho más vacunados y demás, pero bueno, la idea es que no nos sorprenda o una nueva cepa o bueno, tanta cantidad de casos. Sí, tu mirada es muy objetiva, ¿no? Porque efectivamente todo lo que estuvo pasando en el hemisferio norte con la pandemia, Ujú. después se trasladó al hemisferio sur. Lo que ocurre es que Argentina, ¿no es cierto?, y particularmente nuestra provincia, está teniendo altos índices de vacunación. Felizmente Sí. han llegado una multiplicidad de dosis que nos permiten abordar la población con mayor eficiencia en lo que hace a la posibilidad de que la gente se vacune. Y por el otro lado, tenemos una buena respuesta de la población, a diferencia de los europeos, que Ujú. tienen muchas vacunas y poca voluntad por parte de la gente para vacunarse, porque hay movimientos antivacunas que son muy importantes. Pero más allá de eso, ¿no es cierto?, también están las dudas, porque no se conoce todavía a ciencia cierta la capacidad de mutación que tiene el COVID, que ha venido demostrando reciclarse Ujú. permanentemente, porque el virus, cuando empieza a circular en las comunidades, va encontrando siempre una ventana para poder sobrevivir, ¿verdad?, como virus. Y eso hace que se mute, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos que estar atentos ahora, porque si bien Córdoba, y yo esto aprovecho para dejarlo en claro, que nosotros lo hemos dicho muchas veces, Córdoba siempre representa aproximadamente el 8,3%, ¿no es cierto?, de todo lo que pasa en el país, inclusive en Ujú. la salud pública. Los Claro. índices de mortalidad en Córdoba siempre reflejan más o menos ese indicador respecto de las patologías prevalentes, por ejemplo, en cáncer de pulmón, en cáncer de útero, en la hipertensión, en las enfermedades cardiovasculares. Pero fíjate vos que en esto nosotros hemos tenido indicadores que están muy por debajo de lo que pasa a nivel nacional. Estamos muy por debajo de las grandes provincias, muy por debajo de la capital federal, que tiene el indicador más alto de mortalidad, y Sí. muy por debajo también de provincia de Buenos Aires, de Santa Fe. Estamos en los últimos escalones comparándonos con Salta, con las provincias pequeñas. ¿Por qué? Ujú. Porque realmente los indicadores en Córdoba han tenido esa eficiencia, porque ha habido una actividad de mucha contención de los brotes que hemos tenido acá en la provincia de Córdoba, que nos ha permitido hacer buen diagnóstico, buen seguimiento, y que nos ha permitido bloquear y Ujú. contener la enfermedad. Eso ha redundado en menor morbilidad y en menor mortalidad. Como así también, a pesar de que tenemos una provincia con una población de la tercera edad importante, la vacunación que se hizo con mucha eficiencia trabajando con los municipios y comunas nos ha permitido generar una buena barrera. Pero bueno, no hay que cruzarse de brazos, ni mucho menos, ni colgar los brazos, ni tampoco bajar la guardia. Por eso es muy importante ahora, sobre todo en la época de verano, y si contamos en definitiva con una buena cantidad de dosis, poder cubrir toda la población, inclusive la población infantil, ¿no es cierto? Y también llegar a hacer el refuerzo, mal llamado tercera dosis, el Sí. refuerzo, digo tercera dosis porque después va a haber una cuarta, una quinta, no, no, es Sí. un refuerzo a la inmunidad con la primera y la segunda dosis, que son generalmente todas las plataformas de la vacuna que usan dos Ujú. dosis, un refuerzo que se usa para poder proteger mejor. Después de los 6 meses está indicada una vacuna que pueden ser de distintas plataformas de acuerdo a lo que uno haya tenido en la primera y segunda dosis, ¿no?
Bueno, Y en con eso es muy respecto, importante. Bueno, ahora con con respecto respecto a la al tema inversión, mirá, del te voy a presupuesto y contar del... algo. Y, Te voy a contá. contar algo que vos me preguntaste. 23.000 millones de pesos invirtió la provincia durante el año 2021, ahora hasta el 31 de diciembre es la proyección. 23.000 millones de pesos en todo lo que ha sido la cobertura para atender la pandemia. El año que viene tenemos previsto una inversión menor de alrededor de 9.000 millones de pesos que van a estar distribuidos entre salud y educación para mantener en definitiva abiertas las escuelas con presencialidad y para que el Ministerio de Salud, aparte de la inversión que hace en salud, 4.500 millones, para atender lo que es el COVID, ¿no? La atención de la pandemia en la provincia de Córdoba. Que haber tenido suficiencia en lo que hace a los recursos nos ha permitido a nosotros poder hacer diagnóstico precoz, nos ha permitido a nosotros, es muy costoso el diagnóstico en el COVID. Sí. Vos imaginate, se han hecho millones de PCR en la provincia de Córdoba que nos han llevado a controlar a la población y eso, el seguimiento, el testeo es esencial para contener la enfermedad porque nos permite actuar rápidamente, ¿no? Bueno, o sea, el gobierno va a seguir invirtiendo en ese sentido, además de la inversión que va a seguir haciendo en salud pública. Nosotros venimos de un programa de fuerte inversión. Por ejemplo, están ingresando al país 30.000 millones de euros invertidos durante la última gestión del gobernador Schiaretti, que han tenido que ver con compra para reequipar todos los hospitales de la provincia de Córdoba, los de capital y del interior. ¿En qué? En equipamiento para hacer diagnóstico, en equipamiento para todo lo que tiene que ver con la infraestructura en esterilización, por ejemplo, y digitalización de la provincia de Córdoba, en todo lo que significa la infraestructura. En realidad hospitalaria también se ha venido con una inversión muy fuerte y se sigue, ¿no?, con esa inversión. Hay previstas inversiones de mantenimiento y mejora en todos los hospitales. Córdoba tiene la red hospitalaria pública, y yo lo digo con conocimiento de causa, más importante de Argentina. Y esto se ha construido en los últimos años, tanto refaccionando hospitales como haciendo hospitales nuevos. Venimos de inaugurar hace poco el hospital de Villa Dolores, que realmente para Tras la Sierra nos ha permitido dar un salto de calidad enorme. Vos si te infartabas un sábado en Tras la Sierra y tenías la mala suerte de que no pudieras cruzar las altas cumbres, Te quedaba ir a San librado. Luis. Bueno, estabas librado de tu suerte porque a veces en San Luis tampoco podías llegar. Ahora No, tenemos no, por el eso te quedaba San Luis o Córdoba, no tenías Bueno, otra opción. Estábamos nosotros ahora en Tras la Sierra, en Villa Dolores, tenemos un equipo de hemodinamia como el que tenemos en el Hospital Córdoba. Nos va a permitir atender un infarto agudo de miocardio y ponerle un stent en Villa Dolores, si hace falta. En ese hospital se han construido 5.000 metros nuevos, para que vos tengas una idea. Hemos inaugurado el hospital del barrio Los Filtros, 5.200 metros, el hospital Eva Perón, que es igual que el que El está, hospital Eva Perón, sí, la semana pasada. que el hospital que está igual que el del noreste, ¿no es cierto?, que está sobre la avenida Japón, y que es muy parecido también al hospital que construimos en Río Tercero, que es un hospital que ya está inaugurado, que es también una belleza desde el punto de vista de infraestructura, y que regionalmente, bueno, son hospitales maravillosos, ¿no?, que se han venido construyendo. Por eso, a eso hay que sumarle un trabajo que el gobierno viene haciendo para sostener también y colaborar con la actividad privada, porque necesitamos mantener la infraestructura de la actividad privada y el capital humano en el interior. Hay una tendencia a la centralización en la actividad de la salud, que tiene que ver con las mayores prestaciones que se dan en los centros urbanos más grandes, sobre todo en el de la capital, y también porque los médicos y los profesionales de la salud tenemos el 65% radicado en la capital.
en donde tenemos el 40% de la población, y en el interior estamos perdiendo permanentemente capital humano en salud, que por eso también hay que articular lo público con lo privado para que en definitiva podamos sostener el sistema. Fíjate vos que en el sector privado solamente hay 52 localidades que tienen una clínica instalada, sobre las 427 del sector privado hablo, ¿no?, que tenemos en el interior. Sí, Por eso, sí, sí. todas estas políticas apuntan a equilibrar todas estas cosas, ¿no? Y a que ningún cordobés se quede sin el servicio de salud, ya sea público o privado, que en Exactamente. realidad ese es el Nosotros el objetivo. salto de calidad que tenemos que dar en la salud pública y privada es en fomentar la atención primaria de la salud. Es atender, digamos, el 80% de la patología humana se resuelve en el consultorio médico, tanto público como privado. Por eso hay que habilitar un sistema de salud que a nosotros nos permita que cada médico tenga una población a cargo. Cuando nosotros logremos, tanto el sector público como privado, conocer cada vecino y cada vecino que está en nuestra propia competencia como profesionales de la salud, vamos a dar un salto enorme en la calidad. Nosotros ahora estamos realizando en salud pública una experiencia piloto en el interior provincial, aprovechando, ¿no?, la experiencia que hemos tenido en el COVID con la atención primaria de la salud en los municipios y comunas. Por eso, todos estos temas que hemos tocado así a grandes pinceladas hacen el presupuesto provincial. Se nos fue el tiempo, lamentablemente corre en televisión. Muchísimas gracias y bueno, me quedo con esa última frase, ¿no? A partir de la experiencia de la pandemia, ahora estamos trabajando muchísimo en el interior, que algo bueno nos deje. Que algo bueno nos deje esta pandemia para que también podamos encarar las cosas desde otra forma, ¿no? No, nosotros yo creo que realmente la humanidad tiene mucho que aprender de este proceso, desde todo punto de vista. Nuestro país y Córdoba en particular, porque bueno, esto ha sido muy gravoso para la vida de todos nosotros, ¿no? Ha sido muy difícil convivir con la pandemia porque nos ha puesto en tensión desde todo punto de vista, ¿no? Inclusive nuestras libertades individuales, que se han tenido que colectivizar en muchos aspectos, ¿no? Nos han generado dificultades para poder trabajar, para poder sociabilizar, para poder comunicarnos entre nosotros. Por eso esperemos que esto nos deje un saldo positivo. Ahora hay que tener decisión política para que eso ocurra. Y creo que el gobierno de la provincia de Córdoba está bien encaminado en ese aspecto. Muchísimas gracias, doctor Fortuna. Lo dejamos para que siga con su trabajo de comisiones, que sabemos que están muy atareados hoy día martes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Viviana. Muchísimas gracias. Ya escuchamos entonces de qué se trata el presupuesto, cómo se toma un presupuesto a pesar de una inflación que no para, o bueno, se hace sobre justamente presupuestos. A partir de eso sabemos en qué se va a invertir la plata de la provincia y cómo nos tenemos que preparar para esta ola que se viene. La pandemia no terminó. Lamentablemente hay más de 100.000 muertos en nuestro país por esta pandemia. De nosotros depende. Por favor, sigan lavándose las manos, sigan usando el barbijo y cuando los llamen para vacunarse, vacúnense. Buena semana, buenas noches.